norte, es momento de preparar las camas pediátricas por si se produce un pic de virus sincicial también en el Perú y en otros países de Sudamérica. Hola Manuel, muy buenos días. Efectivamente, Chile está viviendo un brote de virus incisional, el más grande, han dicho las autoridades, en los últimos 10 años. Esto tiene una explicación científica. Ujú. Estuvimos 2 años en pandemia, eso bajó, descomprimió la circulación de los virus que se llaman virus estacionales, son virus que particularmente atacan con mucha fuerza en los meses previos y durante el invierno. Y en el caso del virus sincicial, que es un virus estacional que está presente en todo el mundo hace muchísimos años, nosotros durante 2 años estando encerrados y sobre todo los niños que nacieron y crecieron en pandemia, no desarrollaron la exposición al virus natural porque estuvimos encerrados ocupando mascarilla y por Mm. tanto cuando estos virus han vuelto, primero el virus sincicial y luego la influenza, atacan con muchísima más fuerza nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, como te dije, no ha desarrollado necesariamente los anticuerpos necesarios para exponerse a estos virus. Y eso ha generado una presión hospitalaria muy fuerte en Chile, que se ha sumado a la negligencia de las autoridades. Hay un subsecretario de redes asistenciales en Chile, el subsecretario Arauz, renunciado, el presidente tuvo que removerlo, porque efectivamente hace varios meses se empezó a advertir ya por las autoridades del gobierno anterior, pero también en base a lo que había pasado en el hemisferio norte. El Ujú. invierno de ellos es durante diciembre, enero y febrero, ¿no es cierto? Que el virus incisional había tenido un pic en todo el hemisferio norte, pero también producto de la pandemia, y el gobierno no tomó las medidas necesarias para incrementar el número de camas UCI infantiles de niños, que no Mm. son las mismas de adultos, y por tanto se generó una saturación en sistema que nos llevó a que, por ejemplo, niños de Chiloé tuviesen que ser trasladados a hospitales de Antofagasta. Y en eso hubo algunos niños que no tuvieron acceso a cama y que lamentablemente terminaron falleciendo y Este, eso ha generado en Chile un verdadero escándalo. este es un virus respiratorio y la cifra que nos habla de al menos 6 lactantes es un virus que principalmente ataca, si es que la palabra vale, a menores, a pequeños, a recién nacidos, José María. El virus sincicial es un virus respiratorio que ingresa por vía nasal y que lo que va generando es un agravamiento en los cuadros broncopulmonares y que eventualmente puede derivar en una neumonía severa. Ataca con mucha más fuerza a los menores de 3 años, a los niños, porque los adultos, si bien el virus nos ataca, durante nuestra vida hemos desarrollado anticuerpos y no pasa de ser una gripe muy fuerte para la mayoría de los adultos. Ujú. Es un virus que, a diferencia de la influenza, todavía no tiene vacuna. Es decir, hay 2 vacunas desarrolladas, una en Estados Unidos, otra en Chile por el doctor Calargis, que están en vía de aprobación por las agencias internacionales. No existe aún, están aún en Mm. exámenes de fase 3. Y Y eso quiere convive decir, este por virus tanto, con otros virus, por ejemplo, con el tema de influenza, que también es un virus respiratorio. Pueden ser, digamos, pueden tener convivencia y estar juntos en una determinada zona y afectar incluso a las mismas personas. a ver, estos virus afectan a todas las personas. La influenza y el virus sincicial llegan más o menos en la misma época. Ujú. Están presentes en todo el mundo, eso hay Sí, que decirlo. En el caso de Perú, que tiene climas más templados, puede que el pic se produzca más centrado el invierno. sí, En sí, claro. Chile, el pic se empieza a producir en abril, pero esto va a ocurrir y va a ocurrir en todos los países. Por Hay, eso hay que hay tomar la entonces advertencia, una porque relación directa entre el virus sincicial y el tema de la temperatura, del clima y la vinculación con el invierno, es decir, con descenso de temperatura. Te pregunto porque aquí estamos es advirtiendo, el Servicio Hidrográfico del Perú está advirtiendo que en las regiones del sur del Perú vamos a estar incluso con niveles de temperatura por debajo de hasta menos 20 grados centígrados, caso Moquegua, caso Tacna, que está bastante cerca, por supuesto, hasta hacia la zona de Chile. ¿Hay un vínculo directo entre frío, entre descenso de temperatura y virus sincicial? el virus sincicial es un virus de invierno, Ok. es un virus estacional, se llama científicamente. Llega todos los años a nuestros países como llega todos los años al hemisferio norte. Te cuento Ujú. un dato para que la gente entienda con mayor claridad. El virus de la influenza, por ejemplo, la vacuna que nosotros nos ponemos en el invierno, se crea primero en el hemisferio norte, que su invierno es primero, como te dije, en diciembre, enero y febrero. Ujú. Esa misma vacuna se hace en base a las variables de influenza que andan en el hemisferio norte. Y después, cuando nosotros nos vacunamos en el hemisferio sur, ocupamos esa vacuna porque es el mismo virus.
que se traslada hacia el hemisferio sur. Con el virus sincicial pasa exactamente lo mismo. Es un virus que está siempre presente estacionalmente en el hemisferio donde es invierno. Por tanto, ya está trasladado al sur, está trasladado a Chile, hay casos en Argentina y van a haber casos como todos los años hay casos en Ujú. nuestros países. De hecho, la cifra natural de muertos menores en Chile anualmente por virus sincicial ronda los 20, pero Ujú. producto de la pandemia se estima que si Correcto. Chile no toma estas medidas de emergencia podrían incluso llegar a morir cerca de 80 o 100. Y ese es un costo que ningún país quiere absorber, ¿no es ¿Y cierto? qué se está haciendo para que precisamente no se llegue a esa cifra? ¿Qué medidas está adoptando en políticas sanitarias el gobierno chileno para poner barreras y controlar esto que hasta ahora podríamos hablar de brote y no necesariamente de epidemia? Efectivamente no es una epidemia, el virus sincicial en caso particular es una endemia. Ujú. Las endemias son virus que ya están instalados, por tanto, y se mueven. Y en el caso de Chile, después de la renuncia del subsecretario, se ha incrementado la red de camas pediátricas, se ha integrado el sistema público y privado de salud en una red única y además se ha dado la orden de que en los colegios se volvió a ocupar mascarilla. Y Mm, eso se está haciendo precisamente para que los niños no estén tan expuestos al virus. ya. Incluso se ha evaluado la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno en Chile para que los niños no estén expuestos y por tanto estén en casa con sus padres. Y también voluntariamente, hay que decirlo, muchos padres que tienen la situación económica o los cuidados para poder hacerlo han optado por derechamente dejar de enviar a sus niños al colegio durante los meses más críticos. Pero digamos, la medida más, más fuerte, y yo entiendo, decisiva, debería ser esta, la de uso de mascarillas en las instituciones educativas o en los colegios en Chile. Esa es la medida que ha sido la más llamativa y también hay que decir que son medidas que llegaron tarde. En Chile se advirtió antes, esto produjo una crisis política en Chile y de hecho la aprobación del presidente Boric durante la semana en que estalló el tema del virus sincicial y que murió la lactante mía, que así era el nombre de esta niña de Ujú. 6 meses que falleció, Qué pena. bajó 10 puntos al 30% de aprobación. Y esto normalmente suele terminar cuando se agrava, porque digamos estamos casi en el nivel de una gripe o de una influenza o de una congestión con algún malestar en el cuerpo, cuando se agrava por la razón que fuera, termina casi siempre en una neumonía. En una Ok. neumonía severa en menores lactantes. Y Mm, por eso que es de cuidado, porque cuando la neumonía ataca a un lactante, lo que se requiere es deshinchar los pulmones, ¿no es cierto? Los ujú, pulmones se inflaman de líquido y eso evita que el pulmón se extienda y se contraiga para la respiración. Por tanto, hay que conectar ese niño a, a ventilación mecánica. por Eso supuesto. requiere una cama de UCI. Y Ujú, las camas de UCI infantiles no son iguales a es las de cierto. los adultos. Tienen Mm. zonas de Ni los alimentación por la nariz. intensivistas, ni los intensivistas ordinarios son iguales, me imagino, a los intensivistas pediátricos, ¿no? Efectivamente, y eso lo que hace es que esto sea complejo, porque hay que Mm, reconvertir camas de adulto en camas infantiles, que requiere una serie de técnicas y requiere semanas de preparación. Entonces, el consejo que yo le haría a las autoridades de salud de Perú es, atendiendo no a lo que ocurre solo en Chile, sino que a lo que mm. ocurrió en todo el hemisferio norte, es momento de preparar las camas pediátricas por si se produce un pic de virus incisional también en el Perú y en otros países de Sudamérica. Ha sido muy gentil José María del Pino por haber compartido esta experiencia desde Chile. Le agradecemos enormemente, le enviamos un fuerte abrazo y por supuesto nuestra muestra de solidaridad. Muchas gracias.